El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y estamos con la señora Loera. Ella nos va a platicar de la cuestión intercultural en México. ¿Cómo está la aceptación, la inclusión y la captación de los bienes y talentos de los indígenas en la República Mexicana? O si están siendo solo utilizados para captar turismo, si presumimos de ellos, pero no estamos compartiendo con ellos realmente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto aquí y precisamente hablando de un tema que me apasiona, que ha sido como que mi meta de vida, el hablar de la inclusión educativa. La inclusión educativa, ya sabes que ha sido siempre mi tema para la atención de los niños con discapacidad y la atención de los niños indígenas inmigrantes. Entonces, cuando me invitan aquí al Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, después de haber estado muchos años en educación pública, digo, bueno, ¿de qué se trata? El tema dice que vas a trabajar y vas a atender esa atención a los niños que está atendiendo CONAFE en esas poblaciones más alejadas del país, donde hay niños indígenas, comunidades de menos de 100 habitantes. Entonces, habitantes en unas condiciones que no tienen posibilidades de desarrollo, no llega a la escuela, no llegan los servicios educativos. Pues en eso estoy. Ajá, y aparte de la educación no es bilingüe, no hay los suficientes maestros para... Fíjate que afortunadamente sí. La educación que imparte CONAFE en el Consejo Nacional tiene una forma de trabajo que se hizo para atender a los niños de esas comunidades, como te dije, más alejadas, pero tenemos doble función. Los mismos jóvenes que están en esas comunidades, que son hablantes de lengua indígena, son llamados instructores comunitarios. Nosotros los invitamos a que estén apoyando la educación de los niños, de sus mismos compañeros. La comunidad los apoya, la comunidad los nombra como instructores comunitarios, ellos los proponen, son jóvenes egresados de secundaria o de bachillerato que hablan una lengua indígena. Nosotros les damos una formación, les apoyamos en una capacitación de cómo educar a los niños, tenemos programas especiales y por supuesto que son hablantes de la misma lengua de su comunidad, de la misma lengua de su espacio educativo y pueden comunicarse. Entonces los niños son enseñados a través de su lengua, bajo su lengua indígena. Ahora, la lengua indígena tiene mucho significado. Cada palabra se está refiriendo a algo más allá de del significante, de la cosa que menciona. Habla de una cultura, de un espíritu, de un sentido comunitario, de una cosmovisión. Por eso es importante que se conserven las lenguas indígenas. Es importantísimo. Mira, nosotros tenemos como fundamento, como un marco teórico fundamental, es que los niños aprendan su lengua, respetar su lengua, respetar sus costumbres, sus tradiciones. Y de hecho, mira, aquí traigo un ejemplo que se llama Gigantes, Duendes y Salvajes, que son hacedores de las palabras. Esto es una publicación que tiene CONAFE, donde los niños hicieron los propios dibujos, hicieron además de los dibujos, hicieron la narración. Por ejemplo, aquí habla uno de el hombre grande, y si tú ves, tiene el dibujo del hombre grande. A ver, si le enseñamos a la cámara. A cámara, a ver. ¿A cuál? A la de este lado. Mira, si ustedes ven aquí, es un dibujo de un niño indígena, se llama Hacedores de la Palabra. Se hizo una convocatoria para que los niños hicieran estos dibujos, pero además del dibujo, lo que hicieron fue hacer su texto. Y entonces aquí también está el texto en español y en zoque. Aquí lo tienen, entonces los niños lo escriben y lo que se hizo para hacer estos hacedores de la palabra es traducirlo en español para que sea bilingüe. Pero ¿el zoque de dónde? ¿De qué región? El zoque es de, perdón que no me lo
no lo tengo claro. Bueno, es que hay 60 lenguas. Sí, entonces casi como de memoria no lo tengo, pero sí, con todo ustedes les puedo informar. Hay zapoteco, esta es una colección, el celtal que sí sé, que es de Chiapas. Son mayas. Sí. ¿Por qué no nos lees alguno de esos fragmentos? Lo que me hubiera gustado porque que me en estos escritos se trasluce también la forma de sentir de los niños indígenas. Por ejemplo, mira, aquí hay una, te lo voy a leer en español porque no sé eso qué. Un día había un hombre grande en un pueblo. Se llevó ganados, marranos y los perros ladraban. Con sus pies acababa las casas. Los hombres le tuvieron miedo y huyeron al monte. Ahora dicen, ¿cuándo va a regresar? Yo creo que nunca. A todos los animales los mató, también a los hombres. Y luego está hecho en Zoque para los niños, ¿sí? Ellos escribieron esto y además lo dibujaron. Y así como esto, hay una colección de 11 publicaciones de esto que se hicieron para los niños. A ver, estas revistas que yo tengo acá, Josefina, dime, Alas para la Equidad, es una colección de revistas. Sí. Explícanos el contenido. Esto es una demostración de lo que nos interesa a nosotros de publicar y de que todos conozcan lo que hace CONAFE. Es una publicación bimestral donde se hacen colaboraciones también de las delegaciones, se hace colaboraciones de gente muy importante que ha trabajado con CONAFE, ilustradores. Y por ejemplo en esta dice, los niños sujetos de derecho de hoy, y se habla de los derechos de los niños para aprender en su lengua indígena. Se habla también, por ejemplo, en que es riqueza cultural expresada en lenguas indígenas. Y los mismos instructores y las mismas personas que participan en la educación de los niños lo escriben. Esto también se difunde a nivel de toda la República. Esta atención de CONAFE se hace en las 31 delegaciones, en las comunidades más pobres de todo el país, donde no llega nada más que CONAFE, llega a atender a estos niños, se respeta su cultura, es donde los padres de familia son los que piden el servicio para sus hijos, entonces están involucrados. Es un programa comunitario donde los padres de familia son los que participan también en la educación de sus hijos, por ejemplo, en lo de lengua indígena. Si llega un instructor comunitario que no habla la variante de esa lengua, porque aparte de las 60 y tantas lenguas, hay variantes de esa propia lengua. Entonces la misma comunidad, los mismos padres apoyan al instructor comunitario para que los niños sigan aprendiendo su lengua, sigan hablándola, sigan haciendo cosas por ellos. Y lo más importante es que todo el contexto educativo está en función de la comunidad. De su cultura. De su cultura. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo logran incorporar los conocimientos de la Secretaría de Educación Pública, respetando además la cosmovisión de los niños y su cultura? Sí, mira, nosotros tenemos esa facultad de que podemos elaborar nuestros propios programas. Tenemos, por supuesto, bajo el marco del mapa curricular de la SEP, ¿sí? Por supuesto, con los contenidos que debe, porque también es derecho del niño de saber lo que todos los niños saben. Es decir, que la Secretaría de Educación Pública no interviene. Es un organismo descentralizado de la SEP. Tenemos como facultad hacer nuestras propias adecuaciones o nuestros modelos educativos para que se respete y se contextualice al lugar donde está. Entonces, por ejemplo, si llegamos a una comunidad de Michoacán y tienen una costumbre, eso se aprovecha para aprender cosas. Por ejemplo, estamos hablando de vegetales. Bueno, no vamos a hablar de vegetales que no están dentro de la comunidad, vamos a hablar de los vegetales que están en la comunidad. Y de ahí que los padres de familia pueden participar, porque pueden decir, bueno, mira, esta plantita me sirve para un remedio de dolor de cabeza o de etcétera. Por ejemplo, si van a hablar de medidas, también toman las medidas que se usan en la comunidad y además los ampliamos con lo que es común para todos los niños, ¿no? Historias, cuentos, de todo esto se aprovecha lo que está, ahorita que acaba de pasar lo de Día de Muertos, que son tradiciones que sabemos que es
patrimonio de la humanidad, todo esto, ellos aprovechan esos temas para clasificar, por ejemplo, si son niños de preescolar, pues clasifican flores, clasifican adornos, no sé, ¿no? Algunas cosas así. Por ejemplo, para el español y para la lengua indígena. Pues hacen calaveras en su lengua, hacen leyendas de su lengua, etcétera. Entonces siempre estamos tomando del contexto cultural de los niños y su cosmovisión que tienen para que ellos aprendan cosas, ¿sí? ¿Esto es solamente a nivel preescolar o también No, toda la tenemos primaria? desde inicial, es muy importante. Desde inicial este programa es para los padres de familia y usamos y trabajamos sobre las prácticas de crianza de los padres. Bueno, vamos a platicar de inicial, se llama el Sí, programa. se llama educación inicial. Educación inicial, después de un corte y todos los demás niveles donde Sí, está CONAFE sí. educando a los niños indígenas de México. Bueno, Volvemos. ¿cómo ves? Continuamos con Josefina Lovera de CONAFE. Ella nos va a platicar ahora en qué consiste el programa de educación inicial que se imparte a los padres de familia en las comunidades indígenas de México. Cuéntanos. Mira, este programa de educación inicial nació para aprovechar todas esas partes de las prácticas de crianza de los padres para que los niños tuvieran un mejor desarrollo y un mejor cuidado, ¿sí? Entonces son los mismos padres a los que nosotros les damos orientaciones. Tenemos un equipo de promotoras que son de las mismas comunidades. Esas señoras, nosotros las formamos, las preparamos, las capacitamos, las apoyamos para que hagan unas reuniones con los padres de familia. Y los padres de familia son los que a su vez hacen en la atención de sus hijos. Y como hablan la lengua indígena, entonces hablan con sus niños como desde recién nacidos
hasta los 3, 4 años están en educación inicial. Es un programa eminentemente preventivo porque también tenemos un programa en ese mismo de madres embarazadas. Entonces, en el grupo de madres embarazadas se les habla de lo que es el desarrollo de un bebé, se les habla del cuidado que deben de tener. Y algo increíble que ha pasado en esas comunidades indígenas donde los padres, pues, sabemos que muchos no participan en la crianza de sus hijos, ya tenemos un programa para los papás. Entonces, padres varones, donde ellos están participando en la educación, porque antes nada más como que se asomaban así en el lugar de la reunión a ver qué está haciendo mi mujer, ¿no? Y ahora ya no más se asoman, sino que están dentro del salón, ¿sí? Ahora, dentro del aula. ¿En qué porcentaje del territorio nacional ya se están llevando a cabo estos A nivel nacional, en las 31 delegaciones, por lo menos tenemos más de 400,000 parejas atendidas a través de este programa, ¿sí? En todas las delegaciones hay unas promotoras, en las comunidades más alejadas, donde a través de un programa de educación inicial les enseñan a los papás lo que es el desarrollo del niño, cuáles son esas prácticas de crianza que deben de aprovechar, toda la parte de afectiva, toda la parte de desarrollo emocional del chiquito. ¿En qué lugares se les capacita a estos instructores comunitarios? En cada delegación hay un coordinador de zona y un equipo de supervisores de zona y promotores. Ellas van a donde están y son de la comunidad cerca de ahí. Entonces ellas buscan que en la puerta de la iglesia, que en una casa, que en una escuela, que en un jardín de niños, y ahí reúnen a los papás y cantan y juegan y todo. Pero los instructores, aquellas personas que reúnen a los papás en cualquier espacio común, ahí se llaman promotores. ¿Los promotores dónde se capacitan? Se capacitan, tenemos varios procesos de capacitación. El primero es una formación inicial que los traemos aquí a México a los que son los que van a ser los capacitadores. Viene el equipo aquí, nosotros los apoyamos con todos los programas, con materiales, etcétera, y luego ellos se van a dar su formación a ese estado. Y luego de ese estado se van a regiones, es en cascada, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces eso ayuda mucho porque todos estamos juntos aprendiendo lo que tenemos que aprender y apoyando a los padres. Y otra cosa importantísima, la participación de los padres, ¿no? Ahora, a nivel primaria o preescolar. En preescolar, ahí ya no son instructores, no son promotoras, son instructores comunitarios, que son también de la misma comunidad. Ahí sí hay un aula de CONAFE, donde haya 5 niños, ahí está CONAFE. Independientemente de la edad. Entonces, en una aula puede haber niños de preescolar y de primaria, ¿sí? Y entonces hay un instructor comunitario, nosotros igual, en el mismo proceso en cascada, hay una delegación en cada estado y esa delegación tiene un equipo técnico y figuras docentes. Estos chicos reciben un apoyo económico para que estén 1 año con nosotros, los instructores comunitarios. Y después de 1 año les damos 30 meses de beca para que se vayan a estudiar. Entonces son doble función, atender a los niños y apoyar a los jóvenes para que puedan estudiar. Entonces tenemos ya agentes de maestría, con doctorado, pues CONAFE tiene 41 años. Entonces los instructores comunitarios reciben igual. El equipo técnico recibe formación y en cascada va hacia los instructores comunitarios. Y esta educación que los instructores comunitarios van a aportar a nivel preescolar y primaria a los estudiantes. Y secundaria también. Y secundaria también. ¿Es complementaria a los libros de la Secretaría de Educación Pública o se suprime el estudio de los libros de la Secretaría? Tiene los contenidos y todo lo que son los aprendizajes esperados que deben de tener los niños son los mismos. Lo que cambia es la forma, la metodología, la cercanía, que esté en contexto. El niño va a aprender igual raíz cuadrada, va a aprender álgebra, va a aprender todo, pero bajo un contexto flexible, pertinente a su comunidad y a su lengua, que eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la función de CONAFE con los niños indígenas? Que aprendan cosas como todos los niños, pero además desarrollen su oralidad en lengua indígena y en español. Y eso sería como en preescolar, ¿no? En preescolar que hable su lengua indígena, que aprenda con su lengua indígena y que además vaya aprendiendo español.
Ahora, los instructores comunitarios que tienen este sueldo durante un año y luego una beca durante 30 meses y resulta que acaban una carrera universitaria gracias a haber participado en CONAFE, educando a los niños de su comunidad. Dime, ¿regresan después de titulados a vivir en su comunidad? Fíjate que sí, es algo, verdaderamente ellos le dicen, y lo vas a ver en las revistas que te voy a dejar, me cambió la vida. Testimonios de ellos. Ahora no se puede llamar sueldo porque no son jóvenes con sueldo. Es un apoyo económico que se les da porque no están registrados como personas trabajadoras. Es un servicio social que están brindando. Después de 30 becados se van, haz de cuenta que son de secundaria, se van y estudian su preparatoria, regresan a CONAFE y regresan otro año o 2 años y se vuelven a ir y hacen su licenciatura. Y se vuelven a ir y regresan con su licenciatura. Son jóvenes que permanecen y tenemos gente ya trabajando con nosotros, eso sí, ya son trabajadores con doctorados y maestrías. Es de verdad maravilloso trabajar. Al regresar ya titulados a sus comunidades, ¿se nota una evolución en el desarrollo comunitario? Totalmente. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque ellos, en primera, que casi son un ejemplo para todos, ¿no? Entonces todos los niños quieren ser como su maestro. Como su maestro, que además les sigue hablando en su lengua y además les enseña cosas nuevas, ¿no? Son gente que llega a investigar, llega a hacer un cambio en su comunidad, porque lo que él vivió no quisiera que lo vivieran de pobreza o de tristeza, lo mismo. Y tenemos muchos proyectos comunitarios. Entonces, dentro de la currícula de CONAFE, siempre hay un proyecto comunitario, ¿sí? Donde lo mismo que se está haciendo, generando durante todas las sesiones de trabajo con los niños, pues que si nos falta el agua, que es la mejor el proyecto comunitario que siempre vemos que está sucio, qué podemos hacer para mejorar que no esté nuestra comunidad sucia, qué podemos hacer para que comamos rico, una ensalada, pues así, cosas así, sencillitas desde el nivel desde preescolar hasta en secundaria hablamos ya de un cambio más importante, ¿no? Ahí es cuando empiezan los albergues, ¿verdad? A nivel secundaria, albergues indígenas para esto. Bueno, los albergues indígenas son auspiciados por la CDI, es la que está encargada de los albergues. ¿Qué es CDI? Dice, es que se me pasan todos los nombres siempre. El Centro de Desarrollo Indígena, ¿sí? Esos tienen ese a su cargo los albergues, para que los niños que vivan en comunidades súper alejadas se queden ahí y los atiendan, ¿no? CONAFE lo que hace es participar en esos albergues, apoyando a los chicos en sus horarios de tarde. Los niños de los albergues van a las escuelas de primaria o secundaria o preescolar de la Secretaría de Educación Pública. Y CONAFE llega a apoyarlos en las tardes, a atenderlos en sus tareas, en actividades extraescolares. A nivel preparatoria ya no tenemos. Ay, pues yo te agradezco muchísimo, Josefina Lovera. Si los niños de ciudad, los jóvenes de ciudad quisieran tener acceso a estos materiales, con todo gusto. ¿Dónde se compra? Mira, tenemos una librería ahí en Aguascalientes y Insurgentes, abajo del edificio de CONAFE. Hay una librería donde pueden comprar muchas de las publicaciones de CONAFE. Estas son gratuitas. Insurgentes en la Ciudad de México, es Colonia Roma, ¿verdad? Sí, Colonia Condesa, del lado de Condesa. Bueno, estos son gratuitos. Esto que estoy enseñándoles son gratuitos y si ustedes quisieran tenerlo, lo pueden solicitar a CONAFE. Y ahí pueden verlo en la página de CONAFE, están todas estas publicaciones, bajarlos desde ahí, saben, es www.conafe.gov.mx, ahí pueden tener información de todo esto, está en la página de CONAFE. Y ahora, de regreso te voy a pedir que nos digas si CONAFE se entera de las necesidades de los indígenas en México, dado el servicio que presta a los niños, y por ejemplo el caso de Wirikuta, ¿no? De los huicholes, que están pidiendo que no se invadan sus tierras sagradas, ¿no? Si CONAFE de algún modo puede tomar postura en defensa de los intereses de los pueblos indígenas o tiene que sujetarse a las autorizaciones y permisos que el gobierno federal da
a los inversionistas extranjeros para ocupar las tierras de los indígenas. Vamos y volvemos. Vamos a eso. Continuamos platicando con Josefina Lovera, líder nacional de inclusión educativa del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, CONAFE. Bueno, tu tarea es bien importante y yo creo que te ha de doler el alma cada vez que llegas a una comunidad indígena, ves a todos tus promotores, a tus instructores, a papás y mamás bien integrados en el proyecto educativo, a los niños participando, creciendo en conocimiento y en madurez afectiva, emocional, bla, 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 ¿no? Reduce la violencia familiar, hay mayor unidad social, comunitaria, en fin, pero también ves necesidades, como te dije antes del corte, por ejemplo, un terreno susceptible de ser vendido a los extranjeros para su explotación, como en el caso de Wirikuta, para la mina de oro, ¿no? Que se dan concesiones para que haya explotación de mina, y ahí están los espacios sagrados de los huicholes. Cuando tú te enteras de que hay un río que está siendo llevado a la ciudad, se está desaguando en las grandes ciudades y dejando a los pobladores indígenas sedientos. Cuando ves este tipo de situaciones, ¿qué haces como CONAFE? Porque no puedes llegar a educar y olvidarte de sus necesidades materiales. Por supuesto. ¿Qué haces? Todo esto es un trabajo multidisciplinario y de responsabilidad compartida. Entonces tenemos una organización que se llama, un grupo que se llama APEC, que es la Asociación de los Padres de Familia. Y los padres de familia, junto con un programa que se llama de gestión social, y junto con las autoridades de su municipio, de su comunidad, ellos mismos buscan la forma de tener su aula bien, su casa bien, su comida bien. Entonces no nos quedamos así como que a la expectativa a ver qué pasa, ¿no?
porque un niño no podría educarse en un ambiente hostil o un ambiente que no tuviera lo mínimo, ¿no? Entonces, a través de gestión social y a través de los padres de familia se hacen esos convenios, esas relaciones, ese trabajo para que las comunidades puedan tener lo mejor posible. Y sí se han hecho muchas cosas en beneficio de esto. Pero CONAFE les da el directorio de las instancias gubernamentales con quienes hay que negociar para evitar que se lleven sus ríos a las grandes ciudades o que les expropien sus tierras sagradas o que... Mira, nosotros lo que hacemos, nos dedicamos exclusivamente a lo educativo, pero no puede ser exclusivamente lo educativo en mi aula, ¿no? Les damos formas de que ellos entiendan cuáles son sus derechos y cuáles son sus necesidades y que ellos generen esos espacios para poder atenderse, ¿sí? Nosotros no es que lleguemos y aquí está el directorio, ¿no? Sino que cuando hablamos de gestión social, hablemos de instituciones que los pueden apoyar y instituciones a los que pueden recurrir para poder tener unos mejores servicios para sus hijos, ¿sí? Ahora, cuando detectas una discapacidad o una enfermedad y urge atención médica para los niños indígenas o sus padres, ¿de qué manera intervienen? Mira, tenemos un programa de inclusión, quisiera decir por cómo llegué a CONAFE, que fue una invitación muy especial. Cuando a mí me invitan a CONAFE me dicen, José, ¿vas a aceptar este reto? Es niña, un primer problema de discriminación a veces, ¿no? En México. Es una niña indígena. Es una niña que sus padres hablan una lengua indígena. Es una niña sorda, es una niña pobre y vive en las comunidades más alejadas del país. ¿Sí? Esos son los niños que yo estoy atendiendo, para eso me llaman a trabajar en CONAFE. Entonces ahí yo veo que lo más importante es que los padres entiendan y vean, no es que no entiendan, más bien estoy hablando mal, más bien que ellos... esas expectativas que tenían de sus hijos salieran, de que fuera un niño brillante o un niño, etcétera, lo saquen de sus casas, porque los niños no llegaban a la escuela de CONAFE con discapacidad, algunos llegaban. Entonces lo primero es la sensibilización y orientación a los padres de familia para decir que sus hijitos pueden aprender. Y de ahí hicimos un programa que se llama un programa de inclusión educativa. Y lo primero que hicimos es hacer esa sensibilización a los padres y a las instituciones. Y entonces ahorita hicimos todo un programa de atención a los niños con discapacidad visual, auditiva, etcétera, etcétera. Una detección y un diagnóstico que los mismos instructores pueden hacer en forma sencilla. Hicimos vínculos con instituciones y tenemos instituciones que nos están apoyando, como es el DIF, en esas comunidades tan lejanas, el CRIT, todas las instituciones que pongamos junto, públicas y privadas. Hospitales también. Hospitales, sí. Entonces, cuando tenemos, lo primero que hacemos es detectarlos. Como que lo veo diferente a los demás, ¿no? O si ya tiene una discapacidad manifiesta, pues tiene una discapacidad, pedimos un diagnóstico, centros de salud, etcétera, etcétera. Y tenemos algo, y también que vean qué forma de tenerlos en terapia, ¿no? Pero algo importante es de que tenemos una beca que se llama Acércate a tu escuela. CONAFE tiene esa beca. Entonces se les da a los niños que tienen discapacidad esa beca para que puedan trasladarse a sus terapias. Entonces lo que conseguimos fue que, por ejemplo, el CRIT de Chiapas llega con su camioncito a una región y lo que hacemos nosotros es bajarlos a esa región para que lleguen al CRIT y los atiendan. Entonces, pues eso ha sido... Entonces, ¿Cómo se llama este programa de becas? Se llama Acércate a tu escuela. Acércate a tu escuela, sí. Ahora, eso ha sido importantísimo para los papás. Lo que estamos haciendo un programa desde prevención, desde inicial, como te decía, desde inicial, les estamos diciendo a los papás, a las mamás, qué cuidado deben tener en su embarazo, qué es el cuidado de la leche materna, o sea, la atención, todo esto, para que podamos de alguna manera disminuir esos problemas de discapacidad, ¿no? Ahora, sabemos a nivel nacional que existe la queja de las aulas incompletas, dañadas, con goteras, o a lo mejor al aire libre durante todo el año.
Sobre los troncos estudian algunos de los niños, ¿no? En el campo Sí. abierto. Ajá. CONAFE detecta estas necesidades. Mira, ¿A quién le reportas para que se construyan las aulas? De ahí que te decía yo que por ser un programa comunitario, son los padres de familia los que piden el servicio. Son los padres de familia los que proveen la posibilidad de tener un aula, un espacio en la... Claro, nosotros los apoyamos, infraestructura, CONAFE tiene infraestructura para apoyar en las aulas. Entonces los padres de familia piden ese servicio, donan algunas partes del terreno, se construye un aula, se construye con su baño, ¿sí? Y los padres de familia son los que conservan esa escuela. Y estas escuelas se llaman de CONAFE. CONAFE, sí. Son escuelas de CONAFE. ¿Cuántas Sí. hay a nivel nacional? Tenemos más de 300, ahorita tenemos 400,000 niños, más o menos, y tenemos más de 300,000 aulas para CONAFE, en toda la República. 300,000 aulas Sí, de aulitas, CONAFE. es que no son aulas, no es una estructura de un edificio, no, es un aula funcional donde están los niños ahí cercano que caminan a su casa, de su casa a la escuela, ¿sí? Están dentro de la comunidad y dentro de su espacio de los niños, ¿no? Y en esas aulas pueden estar desde preescolar hasta secundaria. Tenemos preescolar y primaria en un aula cuando se requiere, dependiendo del número de niños, y otra aula para secundario. Entonces puede haber una comunidad de con preescolar, primaria y secundaria, dependiendo del número de niños. Como todos se conocen, como unos son primos del otro, etcétera. Entonces es un ambiente muy como digo, muy comunitario, ¿no? Todos los niños están ahí y de preescolar pasan a primaria, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llega la Secretaría de Educación Pública a una de estas comunidades se instala una escuela? Es lo mejor, si es que acuerda que CONAFE solamente atiende X número de niños. Cuando el número de niños sobrepasa lo que debe de tener CONAFE, que son máximo 25 niños, Por aula. por aula, sí, máximo, porque es un instructor comunitario los que los atiende, que si ya es mayor el número de niños, es entrar a la Secretaría de Educación Pública y poner su escuela. CONAFE lo reporta. Sí, claro, hace la solicitud. claro, y tenemos una coordinación extensa con ellos, de tal manera de que cuando sobrepasa el número de niños, CONAFE ya no tiene razón de estar ahí, tiene que entrar a la Secretaría. CONAFE nació para reforzar el trabajo de la Secretaría de Educación Pública que no llega a esas comunidades, ¿sí? Ahora, hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los indígenas en México. Sí. ¿Tienes el directorio de todas Sí, estas sí, instituciones tenemos, especializadas? Cada delegación donde atendemos población indígena tiene su directorio de organizaciones y con ellos participan y colaboran y, por ejemplo, ven conmigo, ver bien para ver mejor, está en las delegaciones de CONAFE. Cada delegación hace sus relaciones con instituciones para que los apoyen. Entonces eso ayuda muchísimo para que la formación de los instructores, por ejemplo, si una institución, una organización civil tiene la posibilidad, atiende niños ciegos, pues va con los instructores, la delegación lo gestiona y le da formación a esos jóvenes sobre lo que es una discapacidad visual y motriz igual. Y el CRIT, por ejemplo, de Chiapas, constantemente en sus eventos de formación invita a los instructores comunitarios a que vayan al CRIT y conozcan cómo se da una atención a un niño. Y entonces eso ayuda mucho a que el DIF, lo mismo, los Ahora, centros de salud. CONAFE conoce la producción artesanal y agrícola de los indígenas porque estás ahí presente. Sí, claro. ¿De qué manera vinculas a todos estos papás y mamás que tienen una gran productividad artesanal y agrícola para que puedan introducir sus productos en el mercado? ¿O con quién los vinculas? Eso no es una tarea que hagamos nosotros, ¿sí? Nosotros promovemos que se sigan haciendo esto y con este programa que te decía de gestión social, ellos buscan la forma de hacer esa vinculación con otras instancias y hacer vender o producir más
sus productos. Y si algún empresario estuviera interesado en conocer estos lugares donde hay una gran productividad artesanal y agrícola, CONAFE podría darles los contactos de estas comunidades indígenas. Claro que sí, con todo gusto, por supuesto. ¿Tendrías un catálogo de las artesanías que se hacen en las distintas comunidades? No lo tenemos, pero lo podemos. Yo no lo tengo aquí en oficinas centrales, que es CONAFE, Distrito Federal, pero cada delegación lo tiene, claro que sí. ¿Y se podría publicar en el portal de internet? Por supuesto, de CONAFE? por supuesto. Y entonces sería más fácil encontrar proveedores directos y pagarles a un precio justo para comercializar las artesanías mexicanas. Sí, sería excelente. Inclusive en los proyectos productivos que te decía, los proyectos comunitarios, se hace ese tipo de actividades, sí, pero a nivel de la comunidad, ¿no? O invitan a otra comunidad o los llevan a otro lado, sí. Pero si no, se me hace excelente, ¿eh? Sería excelente. Pues eso. ojalá muchos más. Es una tarea muy buena que me llevo. Muchos más estamos deseosos de ver ese catálogo que haga CONAES, que conoce directamente a las comunidades indígenas de México a través del servicio que presta a los niños en materia educativa. Ustedes conocen lo que ellos hacen y venden y queremos ver publicado el gran catálogo que ustedes nos ofrezcan para poder pues tener como proveedores a ellos. Pues es una tarea excelente que me llevo, favor, por favor, y cuenta con que nosotros le daremos toda la promoción, bombas y platillos en nuestros medios de comunicación, por favor. Sí, porque mira, donde siempre que tenemos reuniones, pues tenemos dulces. Acabamos de tener una reunión en Querétaro y todos llevaron lo que es su tradición de muertos, lo que llevaron, muchas cosas que ellos hacen. Son tejidos, hilares, cosas de barro. Oye, pues es una tarea que me llevo, ¿eh? Por favor. Y hacerlo a nivel de que aparezca en la página de CONAFE ahí. Porque si quieres hacer algo por los niños, lo mejor que puedes hacer por ellos en este país es darle trabajo a sus papás. Entonces, al poner a exhibir sus productos, es muy probable que empresarios mexicanos comiencen a comprar esa mercancía. Hoy sí, muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, de verdad. Sí. Cualquier cosa que necesites, con todo gusto, por los niños indígenas. Y quiero agradecer a todos, a nombre de ellos, la oportunidad de platicar de ellos, ¿no? Muchísimas gracias, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.